Bienvenidos. En este video aprenderemos el último contenido de flor, correspondiente a inflorescencias. Las inflorescencias son la forma y el orden en que se insertan sobre un tallo un conjunto de flores. Las inflorescencias tienen 5 componentes. El primero que estudiaremos corresponde al raquis, que es el tallo floral principal en donde se insertan las flores. Este tallo puede ser un tallo único o puede presentar ramificaciones. Las raquillas corresponden a las ramificaciones que pueda presentar el raquis. Como tercer componente tenemos el ipsófilo o bráctea, que son estas pequeñas hojas que ven acá en el esquema. Las brácteas corresponden a una o varias hojas modificadas que generalmente tienen características de color y forma distintas a las hojas normales de una planta. La presencia de las brácteas marca el inicio del raquis. Como cuarto componente tenemos el prófilo o bracteola, que es una bráctea de menor tamaño que se ubica en el raquis y acompaña a cada raquilla o flor que se inserta en el tallo floral principal. Tanto brácteas como bracteolas pueden estar presentes o ausentes, todo va a depender de la especie que estemos analizando. Y el último componente corresponde a las flores, las cuales se pueden insertar directamente sobre el raquis o, en el caso de que éste presente ramificaciones, se insertarán sobre las raquillas. Existen varios tipos de inflorescencias. La primera clasificación que estudiaremos será según el grado de ramificaciones que presente un raquis. Cuando el raquis es único, es decir, que no presenta ramificaciones y sobre este se insertan directamente las flores, se denomina una inflorescencia simple. Por otra parte, cuando el raquis presenta raquillas, es decir, ramificaciones, denominamos que la inflorescencia es compuesta. Otra de las clasificaciones de inflorescencias es de acuerdo al sentido de formación de las flores. Las inflorescencias racemosas son aquellas que comienzan a florecer desde la base hacia el ápice. Eso quiere decir que las flores basales madurarán primero que las del ápice, o en inflorescencias redondas desde la periferia hacia el centro. Y al contrario, existen las inflorescencias cimosas, en donde la floración comienza desde una flor ubicada en el ápice o centro del raquis y a partir de la cual se generará la maduración hacia abajo o hacia la periferia. A continuación, aprenderemos de las principales inflorescencias de cada una de estas clasificaciones. Partiremos por las racemosas, en donde pueden existir inflorescencias simples y compuestas. Los racimos pueden ser simples o compuestos, dependiendo de la presencia de ramificaciones en el raquis. Como principal característica es que las flores tienen pedicelos de igual longitud, que se insertan en el raquis central a diferentes alturas, tal cual como vemos en el primer esquema. Y como es una racemosa, la primera flor en madurar son las flores basales y luego la maduración ocurre en forma gradual hacia el ápice. Un ejemplo es el racimo que presenta el tomate. Cuando los racimos presentan un raquis ramificado, es decir, que presenta raquis y raquillas, lo denominamos racimos compuestos. Un ejemplo corresponde a la vid, o como ustedes lo pueden conocer como la uva, que presenta un raquis central y ramificaciones o raquillas de donde se insertan las flores. Los corimbos es otra inflorescencia racemosa. Se presentan solo simples, es decir, las flores se insertan sobre un raquis central. Como característica es que los corimbos presentan flores con pedicelos de distinta longitud, pero que llevan a las flores a una misma altura, tal cual como se observa en el esquema. Los raquis tienen distintas longitudes, pero las flores se ubican a la misma altura. Un ejemplo de corimbos son las flores del manzano, del peral y del ciruelo. Las umbelas
pueden ser simples o compuestas y presentan flores con pedicelos que se insertan en el mismo punto del raquis, presentando distintas longitudes formando un semicírculo o círculo completo. Como ejemplo de umbelas simples es la flor de la planta enredadera Hedera helix. Como observamos en el esquema, tenemos un raquis central de donde se insertan todas las flores formando un semicírculo o un círculo completo. Como ejemplo de umbelas compuestas, es decir, tenemos un raquis central y ramificaciones, tenemos la flor de la cebolla, como es la fotografía que vemos acá, y tenemos la flor de la zanahoria, que corresponde a una umbela de umbelas. Eso significa una umbela compuesta. Las espiguillas son inflorescencias simples, características de la familia de las poáceas, donde se encuentran los cereales. Está formada por flores pediceladas o sésiles, dependiendo de la especie. Tienen dos brácteas características que se denominan glumas, que tienen como función proteger toda la inflorescencia. Además, cada flor presenta dos bracteolas, que en este caso se denominan glumelas, tal cual como observamos en el esquema. Cada flor presenta dos brácteas llamadas glumela, lema y palea, y además la inflorescencia completa tiene dos brácteas denominadas glumas. Las espiguillas pueden contener entre 1 a 5 flores en promedio. Como observamos en la fotografía, esta corresponde a una espiguilla de avena en donde podemos observar las glumas, estas más exteriores, y las glumelas en la zona interior. La espiga es una inflorescencia que puede ser simple o compuesta. Se caracteriza por presentar flores sésiles, significa que no presentan pedicelo. Las flores se insertan sobre un raquis en distintos niveles. Este raquis puede ser delgado o carnoso. Cuando un racimo es simple, las flores se insertan directamente sobre el raquis principal, como por ejemplo en la piña y en los gladiolos. Si el raquis presenta raquillas, significa ramificaciones, como por ejemplo sucede en las flores de las poáceas, que corresponden a una espiga compuesta, en donde en cada una de las raquillas se insertan espiguillas. A esta inflorescencia también se le conoce como panícula, y como podemos ver en las fotografías, vemos una panícula del maíz y vemos una espiga de espiguillas o panícula del trigo. El espádice es una inflorescencia muy conocida por su valor ornamental, como por ejemplo las calas. Corresponde a una inflorescencia simple que presenta un raquis carnoso, en donde se insertan flores unisexuadas. En el ápice encontramos flores masculinas y en la base encontramos las flores femeninas. Como característica, el espádice tiene una bráctea de tamaño muy prominente, que usualmente es coloreada. Esta bráctea se denomina espata y en la fotografía que vemos acá abajo corresponde a toda la sección blanca que presenta esta inflorescencia. El capítulo también es una inflorescencia simple, que presenta un raquis corto, ensanchado y de forma circular. En la base de este se insertan cada una de las flores, las cuales son sésiles. Eso significa que no presentan pedicelo. El capítulo presenta numerosas brácteas en la base. Además, el capítulo presenta dos tipos de flores. Las que se insertan en la zona de la periferia del raquis se denominan flores liguladas, en donde tienen un gran pétalo prominente que sirve para atraer polinizantes. Las flores que se encuentran en el centro se denominan flores tubulares, que frecuentemente son flores hermafroditas y tienen un perianto muy reducido. Un ejemplo clásico de capítulo
es la maravilla, que tal cual como observamos en el esquema, en la zona exterior, en la periferia del capítulo, presenta flores liguladas que corresponden a esta protuberancia de la corola, denominado lígula, y en el centro encontramos las flores tubulares, es decir, flores hermafroditas que generalmente tienen un perianto muy reducido. Las otras inflorescencias que estudiaremos son las cimosas, las que maduran en sentido contrario a las racemosas, es decir, la maduración parte con las flores del ápice y luego hacia la base. En caso de inflorescencias circulares, esta parte desde el centro hacia la periferia. Las inflorescencias cimosas se denominan cimas y estas pueden ser simples o compuestas. Como vemos en el primer esquema, la cima capituliforme es similar a un capítulo, solo que el sentido de la floración es inverso, es decir, que las primeras flores en madurar son las centrales y las últimas las periféricas. La cima helicoide genera un hélice de ramificaciones, las cuales aparecen después que se forme la primera flor, al igual que sucede en las cimas escorpioides, que forman una espiral de ramificaciones posterior a la formación de la primera flor. Por otra parte, las cimas umbeliformes se asemejan a una umbela, solo que el sentido de la floración es inverso. Y por último tenemos las cimas víparas, o también denominadas dicasios, que corresponden a una cima compuesta, generado bajo la flor principal dos ramificaciones. La última inflorescencia cimosa que estudiaremos corresponde al sícono, el cual está formado por un raquis carnoso, engrosado, corto y cóncavo, que envuelve las flores que se insertan en su base. Esta inflorescencia presenta exclusivamente flores unisexuadas. Un ejemplo es la higuera. Tal como vemos en las fotografías, las flores se encuentran encerradas en un raquis cóncavo. Posteriormente, este raquis cóncavo participará directamente en la formación del fruto. En este video hemos aprendido acerca de cómo se agrupan e insertan un conjunto de flores sobre un tallo floral. Te pido que por favor anotes todas las dudas que tengas, así las podemos revisar la próxima clase. Y no olvides consultar la bibliografía del curso. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.